Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. De esta manera empieza Charles Dickens, el novelista inglés, su novela Una historia de dos ciudades, una novela en que la Revolución Francesa tiene un papel protagónico. Y estos contrastes de los que hablaba Dickens, de alguna manera marcaron la Revolución Francesa. El mismo Dickens hablaba de que este era un tiempo de fe y un tiempo de incredulidad, un tiempo de luz y un tiempo de oscuridad. Lo curioso del caso es que a 2 siglos de distancia de la revolución, esta sigue marcando de alguna manera a un país, Francia, que es paradójico, como lo fue durante los tiempos de la Revolución Francesa. De esta manera, hoy tenemos a una Francia con un gobierno de izquierda, con políticas fuertemente redistributivas del ingreso y los mayores impuestos de todo el mundo, pero viviendo también en una economía en la que se desarrollan algunas de las empresas globales más competitivas de cualquier país. Esa es Francia, un mundo de contrastes. Y yo me encuentro en estos momentos en la Casa de Francia, en la calle de Havre, en la Ciudad de México, que es un pequeño rincón del mundo francés en la Ciudad de México. La Revolución Francesa realmente sí representó un avance respecto a lo que se tenía previo a tal evento. La monarquía francesa realmente era ya insostenible, no nada más por los avances sociales, el avance en el pensamiento social, el pensamiento económico que se dio en el siglo XVII, ¿no? Principio del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y en ese sentido yo creo que el avance, ¿no? Al visto, ¿no? 200 y cacho años después, sí representa una mejoría respecto a lo que se tenía, ¿no? O sea, sí hay una clara ganancia desde un punto de vista social de haberse movido de una monarquía absoluta, ¿no? Hacia un sistema democrático como el que tenemos hoy en Francia. La revolución ha sido durante más de 2 siglos uno de los momentos definitorios de la historia de Francia. Hasta la fecha, esa revolución ha sido presentada como una de las razones del sistema de programas sociales y de altos impuestos de ese país. La revolución, sin embargo, no llevó de manera natural al establecimiento de un sistema democrático y de economía libre. Los regímenes revolucionarios se hicieron pronto autoritarios y llevaron a un gobierno de terror en que miles de personas fueron guillotinadas por las autoridades que usaban cualquier pretexto para matar a sus enemigos reales o fingidos. Cuando finalmente terminó el período del terror, la estabilidad política no regresó a Francia, sino hasta que Napoleón Bonaparte se hizo con el poder, pero lo asumió primero como dictador y después se hizo coronar emperador. Una vez que Napoleón fue derrotado, no una sino 2 veces por una alianza militar de Inglaterra, Prusia y otros países europeos, Francia no adoptó un régimen republicano, sino que vivió un retorno a la monarquía. Si bien no hay duda que los filósofos que precedieron y dieron fundamento a la revolución, como Rousseau y Diderot, así como la Declaración de los Derechos del Hombre, fueron pasos muy importantes en la creación de un sistema de derechos, no queda claro que la propia Revolución Francesa, con su violencia, haya tenido una aportación positiva. Algunos políticos franceses sostienen que este sistema de reparto de beneficios sociales de Francia es de alguna manera heredero de la Revolución Francesa. Yo pienso más bien que Francia ha seguido una tendencia muy similar a la de otros países de Europa Occidental para la creación de un Estado benefactor, un Estado que cobra altos impuestos y que reparte beneficios sociales entre la población. Sin embargo, vale la pena señalar que Francia ha ido mucho más allá que el resto de los países de Europa y de otros lugares del mundo. Hoy Francia es el país que más cobra impuestos en todo el planeta, pero también el que mayor número de beneficios reparte entre la población. Obviamente hay una relación entre el estado de bienestar, ¿no? Creado en Francia, las altas tasas impositivas, el desempeño económico en términos de crecimiento y la alta tasa de desempleo. Obviamente el crecimiento bajo que ha experimentado Francia en los últimos años no es atribuible solamente a Francia, ¿no? Por causas internas, sino también hay que tomar en consideración el entorno internacional en el cual se encuentra Francia, particularmente lo que podemos llamar la eurozona, ¿no? O la Comunidad Europea, la Unión Europea, que ha experimentado desde la crisis básicamente de 2009 bajas tasas de crecimiento económico. Altas tasas impositivas obviamente introducen
un sesgo en contra del crecimiento, en contra de la generación de riqueza, y se traduce también naturalmente en altas tasas impositivas. También hay que tomar en consideración que las leyes laborales francesas sí tienden a introducir una relativa rigidez en el mercado laboral que a su vez genera altas tasas de desempleo. El gasto social de Francia se ha triplicado en términos reales en los últimos 60 años. En la actualidad representa el 32% del Producto Interno Bruto de esa nación. Es la mayor cifra del mundo. Ni siquiera los países nórdicos tienen un gasto social más alto. Suecia, que tiene fama de tener un gasto social muy generoso, apenas aporta el 28% del PIB en este rubro. En Alemania, la cifra es de 27%. En promedio, los países de la OCDE, que son casi todos países ricos, gastan solamente un 22% de su Producto Interno en programas sociales. Estados Unidos dedica a este rubro solamente el 19% de su Producto Interno. Para pagar este enorme gasto social, Francia cobra también los impuestos más altos del mundo. Los impuestos en Francia representan el 46.5% de la economía y suben todos los años. Francia, de hecho, aplica una tasa máxima de 75% a los salarios más altos. Esta tasa fue impuesta por el actual presidente socialista François Hollande. Una consecuencia ha sido que algunos personajes muy característicos del país, como el actor Gérard Depardieu, hayan optado por buscar residencia en otros países. Altos ejecutivos de empresas globales han decidido también mudar su residencia fuera de Francia. La tasa de 75% es confiscatoria y penaliza la creatividad y la innovación. El enorme peso de los impuestos ha hecho que la economía tenga un crecimiento menor al de otros países de nivel de desarrollo similar. También ha hecho que el desempleo sea mayor. El pasado mes de abril, Francia registraba una tasa de desempleo de 10.5%. Este alto desempleo ha generado conflictos sociales, particularmente entre jóvenes negros y de origen árabe, que son los que más sufren del problema. En contraste con el alto desempleo de 10.5% de Francia, otros países de desarrollo similar tienen tasas mucho más bajas. Alemania, por ejemplo, registraba en mayo pasado 6.4% y Estados Unidos 5.5%. Suiza, con políticas más favorables a la economía de mercado y sin tener un sueldo mínimo, registra un desempleo de solamente 3.3%. Francia se ha convertido en un líder intelectual en el mundo que defiende las políticas de altos impuestos y elevado gasto social. Gran atención ha generado, por ejemplo, un libro de un economista francés, Thomas Piketty, que sostiene que la desigualdad está aumentando en el mundo y que debe combatirse a como dé lugar. Este tipo de estructura impositiva implica un incentivo menor a que se dé el crecimiento económico. Es más, desincentiva como tal el crecimiento económico. Este tipo de tasas impositivas, altísimas tasas impositivas, realmente tiene como razón detrás, razón filosófica detrás, una política redistributiva del ingreso, ¿no? De los individuos que tienen alto ingreso hacia los individuos de menor ingreso a través de políticas sociales del Estado, el estado de bienestar, ¿no? Caracterizado no nada más en Francia, sino en gran parte de Europa, ¿no? Pero el resultado neto de tener tales impuestos, tan altas tasas de impuesto, sí es un costo realmente social en términos de, digamos, visto con una perspectiva de largo plazo, porque sí induce un menor crecimiento económico. Lo curioso del caso es que Francia es también el origen de un gran grupo de empresas que compiten de manera muy exitosa a nivel internacional. Estas empresas llevan los productos de Francia a todo el mundo y lo han hecho siempre demostrando una gran capacidad de innovación. Estas empresas compiten con las grandes corporaciones globales y lo hacen de manera muy exitosa. La lista es grande y muchas de estas empresas operan en nuestro país, tanto así que sus nombres no son muy familiares. El que haya empresas francesas exitosas en el mundo no refleja como tal la estructura general de la economía francesa, sino reflejan varias otras cosas, ¿no? Los avances tecnológicos, ¿no? Incorporados en las empresas francesas, el alto nivel de capital humano que tienen, el haberse insertado en nichos muy particulares de actividad económica en el resto del mundo, como podría ser energía, el mercado automotriz,
etcétera, ¿no? Transporte ferrocarrilero, etcétera. Entonces, el que haya empresas francesas muy exitosas en el mundo, operando en el mundo, realmente no refleja como tal la estructura de Francia, la estructura económica de Francia, que sigue siendo, como hemos mencionado, ¿no?, una economía sobreregulada, con bajo crecimiento, alto desempleo, etcétera. La lista de empresas exitosas de Francia es muy grande y abarca campos de actividad muy diversos. En el campo de la farmacéutica, por ejemplo, se encuentra una firma como Sanofi. En seguros está AXA. En la banca, BNP Paribas es reconocido a nivel internacional. En electricidad e infraestructura de agua están GDF Suez y Electricité de France. En supermercados destaca Carrefour. Las empresas francesas han tenido un gran éxito internacional en el campo de la moda. De hecho, muchas de las casas más famosas de diseño del mundo, como Christian Dior, Chanel o Yves Saint Laurent, son francesas. Francés es también uno de los grupos más exitosos del mundo en productos de lujo, Louis Vuitton, Moët Hennessy. En cosméticos, L'Oréal es una potencia internacional. Lo mismo ocurre con los grandes productores de vino francés. Pero las firmas francesas también se distinguen en campos tecnológicos como el de los neumáticos con Michelin o en el del cemento con Lafarge. Francia cuenta con 3 grandes empresas fabricantes de automóviles, Renault, Peugeot y Citroën. Los ingenieros franceses se distinguen además en la aeronáutica y en la construcción de aeropuertos. Lo sorprendente es que un país que cobra impuestos tan altos y tiene un gasto social tan elevado, lo cual afecta el crecimiento y aumenta el desempleo, haya generado un grupo tan grande de empresas competitivas en la difícil economía global. A pesar de la retórica populista, que es común en el mundo de la política francesa, los franceses entienden muy bien las reglas del mercado y pueden competir en él. Yo creo que la principal lección que podemos aprender de Francia es la importancia de la democracia, ¿no? La importancia de tener un sistema político efectivamente democrático, donde rige el Estado de Derecho, donde hay rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos hacia el electorado. El presidente Enrique Peña Nieto está realizando esta semana una visita a Francia que puede ser muy importante. El propósito principal de la visita, me parece, para el presidente Peña Nieto es dejar atrás ya, de una vez por todas, los malos entendidos entre los dos países en los gobiernos anteriores por el caso de Florence Cassé, una mujer que fue acusada de participar en una banda de secuestradores. Y pienso que sería muy saludable realmente que México dejara atrás en su relación con Francia este caso judicial. Hay mucho que mexicanos y franceses admiramos mutuamente en nuestras culturas. Ciertamente yo pienso que sería una buena idea que el presidente Enrique Peña Nieto entendiera cómo funcionan estas empresas francesas que han tenido tanto éxito en el mundo y espero que no se deje seducir por una política de subir los impuestos para repartir el dinero, aunque esto signifique menor crecimiento y una mayor tasa de desempleo. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.